Bienvenidos, bienvenidas al acto que vamos a desarrollar a continuación aquí en la Fundación Cristino de Vera de la ciudad de La Laguna, donde va a tener lugar la impartición de una conferencia a cargo de don Adolfo Reutemann, Los manuscritos del Mar Muerto, mito y realidad. Quisiera comenzar diciéndoles que el día 28 de marzo del presente año comenzaron a celebrarse en realidad en la Fundación Caja Canarias y en esta Fundación Cristino de Vera Espacio Cultural las Jornadas Culturales de Israel. Unas jornadas que, organizadas en estrecha colaboración con la Embajada de Israel y el Instituto Encuentro Canarias-Israel, nacieron con el firme propósito de acercar al público insular algunas de las expresiones artísticas más emblemáticas, más relevantes del pueblo y de la cultura israelí. En aquel entonces, la señora Sapir Efron, consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España, presentó en este mismo foro, en esta misma sala en el que hoy nos encontramos, una conferencia en la cual desarrolló una visión de la cultura de Israel de forma plena e integral. Habló de sus orígenes, antes de la creación del actual Estado de Israel, y de su evolución en el tiempo hasta el momento presente. En aquella conferencia la señora Efron brindó fascinantes imágenes del carácter israelí a través de diferentes disciplinas culturales como la literatura, la danza, la música, y nos sumergió a través de sus palabras en los diferentes estilos heredados de gente procedente de los lugares más recónditos del planeta. Ofreció en suma una visión de un país que, fundado sobre las bases de una historia y cultura milenarias, se configura como uno de los países más cosmopolitas, modernos y avanzados del mundo. Estas jornadas culturales que estamos celebrando a lo largo del año 2022 se han ido prolongando en el tiempo, entre otras cosas a través de un taller de creación literaria que fue impartido por el escritor Nicolás Melini, un espectáculo de danza ofrecido por la bailarina y coreógrafa israelí Dana Raz, y una muestra cinematográfica donde se exhibieron magníficas producciones independientes de carácter innovador y muy originales. Hoy nos complace estar aquí para presentar la conferencia que el prestigioso doctor Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro de Jerusalén y curador del libro, protagonizará esta tarde. A continuación, nos sentimos muy honrados con su presencia. Bajo el título Los manuscritos del Mar Muerto, mito y realidad, el señor Reutemann abordará la situación de la investigación actual sobre estos manuscritos, sus conclusiones y dudas, con el objeto de introducir a todas las personas que gentilmente aquí nos acompañan en el fascinante mundo de los rollos del Mar Muerto, cuyo descubrimiento, como ustedes saben, tuvo lugar en el año 1947 y desde entonces no ha cesado, no ha dejado de despertar interés a nivel mundial. La riqueza textual hallada en las cuevas de Qumran, cerca de 1000 documentos escritos hace 2000 años atrás, así como también los edificios, las cuevas, los objetos y el cementerio excavado, han generado numerosas polémicas, como es natural en estos casos, entre los estudiosos y entre el público en general. ¿Quiénes escribieron tales documentos? ¿Cómo y cuándo llegaron a las cuevas? ¿Quiénes son las personas responsables de estos escritos? ¿Qué aportaron estos rollos al estudio del judaísmo y del cristianismo antiguo? Son, entre otras, las preguntas, los interrogantes que tratará de desvelar esta tarde el señor Reutemann en su conferencia. Quisiera, a modo de recordatorio, decir también que esta semana, a partir de mañana,
Nuestro conferenciante también va a impartir, y hasta el viernes 14 de octubre, el seminario titulado Palabra e Imagen, la Biblia a la luz de la exégesis escrita y visual, que en horario de tarde de 17 a 20 horas se celebrará en la sede de la Fundación Caja Canarias en la Plaza del Patriotismo en Santa Cruz de Tenerife. Este seminario que hemos organizado tiene como objetivo principal introducir a las personas participantes en el fascinante mundo de la exégesis bíblica. La finalidad del seminario, el fin último que tratamos de satisfacer con su organización y celebración, no es otro que explorar la manera en que las estrategias exegéticas se iluminan entre sí, las distintas estrategias exegéticas, convirtiendo la lectura de los textos bíblicos en una experiencia espiritual y estética al mismo tiempo. El seminario, como ahora indicará también el presentador del conferenciante, está dirigido especialmente al alumnado de historia, historia del arte, bellas artes, literatura, filosofía y público interesado en la materia. Y en la organización de este seminario quiero decir que se ha podido contar con la colaboración del Departamento de Historia del Arte, cuya representación tenemos aquí hoy entre nosotros, de la Universidad de La Laguna, a quienes agradezco no solo la colaboración, sino también su presencia en este acto. Se ha ofrecido ese seminario como un curso de extensión universitaria, de manera que toda la información relativa al desarrollo del mismo figura tanto en la web del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, que así se llama, de la Universidad de La Laguna, pero también igualmente encontrarán fiel información, completa información, en la web de la Fundación Caja Canarias. Bien, yo voy a pasar la palabra a continuación a Ángel Quintero, que es quien va a hacer la presentación, digamos, más específica, más en profundidad, tanto del conferenciante que hoy nos acompaña, como del tema objeto de la conferencia. Muchas gracias, Ángel, por tu colaboración. Saludo gentilmente al profesor Reutemann y concluyo aquí mi intervención reiterando de nuevo la gratitud a todo el equipo humano de la Fundación Cristino de Vera y a la Fundación Caja Canarias, aquí representada también por la directora de Acción Social y Cultural. Muchas gracias, Clara Armas, por tu magnífica organización, y a todos ustedes por su asistencia a este acto, que esperamos que sea de su completo agrado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia y gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros. En nombre del Instituto Encuentro Canarias-Israel y en nombre de la Embajada de Israel en Madrid, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Fundación Cristino de Vera, porque nos cede su casa, y ya eso es importante, a su directora, Clara Armas, por su predisposición total a poner su casa a nuestra disposición. Agradecer a la Fundación Caja Canarias, porque sin su incondicional apoyo ni hubiéramos podido realizar las jornadas culturales, ni estaríamos hoy aquí disfrutando de esta conferencia. Agradecer, por supuesto, a Adolfo Reutemann, que en cuanto le propuse y le pedí su asistencia a La Laguna, no lo dudó y hoy lo tenemos aquí presente. Para nosotros, para Instituto Encuentro Canarias-Israel y para la Embajada de Israel en Madrid, la cultura es el único instrumento, no hay otro, no puede haber otro. Es el más poderoso para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro pasado, conocer nuestra historia, nuestro presente y posiblemente pronosticar nuestro futuro. Y por supuesto, y lo más importante, para conocer al otro, al que tenemos enfrente. Conocer su historia, su presente, y así valorarnos y, por supuesto, respetar y respetarnos. Miren, ahora que estamos solos,
me van a permitir que les cuente una pequeña anécdota. Hace ya bastantes años, la Embajada de Israel en Madrid me cierra una reunión en Jerusalén, en el Santuario del Libro, con el doctor Roitman. Y me dice que en un día concreto y en una hora en concreto tengo que estar en el Museo de Israel. Allí que me presento a la hora y día convenido, y después de pasar la conveniente seguridad, indico que tengo una reunión con el director del museo. Con mi sorpresa, yo pensaba que iba a aparecer una secretaria, iba a entrar en un despacho, y mi sorpresa es que me dicen, es aquel señor que está allí, sentado en el pasillo. Bueno, pues yo me dirijo a él, como es normal, como he ido aprendiendo, estaba en un pasillo sentado en un banco leyendo. Yo me dirijo, digo, mire, vengo de Canarias, soy y la embajada. Y su pregunta fue, ¿ya comiste? No, no he comido. Y yo otra vez dice, bueno, ¿y la secretaria? ¿Y el despacho? Dice, mira, aquí se come muy bien, ven, vamos a comer. El almuerzo duró 4 horas. No porque sea argentino, sino porque los temas que tocamos eran de considerable... Tocamos temas banales, sin importancia, que si Qumran, el descubrimiento de las cuevas, la importancia de los manuscritos, pero luego entramos en temas contundentes, Messi, el Barça, el Madrid. Y una vez que terminamos el almuerzo, gentilmente me acompaña hasta la puerta, no sé si para echarme o porque tenía ganas de que me fuera, y me dice, che, ¿qué vas a hacer esta noche? Y yo seguía diciendo, ¿y la secretaria? ¿Y el despacho? Dice, mira, como es viernes, hoy tenemos cena de Shabbat en casa, vente. Vale, pues sí. Total que a la hora estipulada yo me vi yendo de Jerusalén a Ersiglia con un catedrático de química orgánica mexicano y con su señora filóloga rusa. Yo no me enteraba de nada ni sabía dónde iba. Bueno, pues a raíz de aquella cena de Shabbat, mi primera cena de Shabbat, con toda la parafernalia que engloba una cena de Shabbat, ahí surgió un compromiso de trabajo. Un compromiso de trabajo que nos ha llevado a la realización de hasta el momento, espero que haya alguno más, 4 seminarios en Canarias. Uno realizado en Las Palmas de Gran Canaria con el aval del Cabildo Insular de Gran Canaria, la Casa de Colón, y 3 en Tenerife con el aval del Organismo Autónomo de Museos y Centros, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, el Instituto Astrofísico de Canarias y ahora con la Fundación Cristino de Vera y la Fundación Caja Canaria. El judaísmo, la cultura judía y el cristianismo, entendido como cultura occidental, son 2 ramas indivisibles de un mismo árbol. No se pueden separar. Las dos es como un drago. Aquí tenemos a Arnoldo que nos lo puede definir todavía mejor. Son 2 ramas de un mismo drago y tienen muchas más cosas en común de lo que podemos pensar. Y para nosotros, descubrirnos, conocernos y entendernos nos va a ayudar, como decía antes, a descubrir al que tenemos enfrente y a descubrir nuestras costumbres, porque muchos de los personajes históricos del cristianismo también los encontramos en el judaísmo, y muchos de los eventos que celebra el judaísmo los celebra el cristianismo. Y como mañana en el seminario hasta el viernes podremos ver, debido a hechos históricos ha surgido una cultura de música, de literatura, de pintura, que mañana descubriremos hasta el viernes todos los valores que encierra. Y es en ese sentido, y esa es la razón por la que hoy, afortunadamente, se encuentra entre nosotros el doctor Adolfo Roitman. Adolfo Roitman nació, como no podía ser de otra manera, lo podrán comprobar a lo largo de la conferencia, en Argentina, donde obtuvo la licenciatura cum laude en antropología y un título de profesor en historia en la Universidad de Buenos Aires en 1980. Se graduó como rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer, Buenos Aires, y tras concluir su máster cum laude en religiones comparadas, se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le fue concedido el título doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos,
la medalla de oro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México, y, otra vez, el segundo título de doctor honoris causa por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Desde 1994 sirve como curador, no es que cure, conserva los manuscritos del Mar Muerto en el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Entre sus publicaciones, que son innumerables, destaco Un día en Qumran, Sectarios de Qumran, Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, Del Tabernáculo al Templo y Los judíos en la Antigüedad. Agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles a ustedes que estén aquí, espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Sencillamente es muy emocionante volver a encontrarme con público. La última vez que tuve contacto con la isla fue a través de un seminario vía Zoom. Así que, como es irreemplazable el contacto entre seres humanos, me es muy grato volver a la isla, que ya la considero como mi casa, y poder compartir con ustedes un tema sencillamente fascinante, como es el de los rollos del Mar Muerto. Y esta visita no hubiera sido posible, ya se dijo aquí, por distintas instituciones como la Fundación Caja Canarias, como en este caso la Fundación Cristino de Vera, y el involucramiento de la Embajada de Israel, de la Universidad de La Laguna, y personalmente tengo que agradecer a Ángel su tesón para conseguir realmente mover todas las piezas a manera de un director de orquesta, para poder llegar a este momento en donde tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que interesa, puedo decir literalmente, a buena parte de la humanidad. Como ustedes suponen, con justicia, todo experto, todo conocedor de un tema está convencido que su tema es el más importante. La única diferencia entre mi persona y los otros es que yo tengo razón. Y tengo aproximadamente 1 hora para exponer de una manera, yo diría, no solamente detallada, el tema de los rollos. Cuando estuve pensando cómo hacerlo, porque obviamente un tema sobre el cual se han escrito literalmente decenas de miles de obras, donde hay tantas polémicas, ¿cómo hacerlo? Y entonces decidí en realidad que lo que haré es dividir en 3 partes esta presentación. Una haciendo una breve presentación sumaria acerca del descubrimiento, porque no puedo suponer que todos conozcan en detalle sobre este tema, lo que lo llamé el ayer. Es decir, ¿qué realmente comprende el tema de los rollos del Mar Muerto? Pero este tema no tiene solamente un pasado, sino que tiene un presente. ¿Y cuál es el status questionis de hoy? Es decir, ¿qué es lo que hoy nosotros conocemos sobre los rollos? E incluso también voy a tratar de presentar de una manera sumaria cómo estos manuscritos antiguos son estudiados hoy utilizando tecnologías sencillamente de ciencia ficción, para poder extraer de estos documentos también una información relevante para nosotros. Y eso, como dije, va a ser el término de 1 hora que empieza a contar a partir de ahora. Todo hasta ahora fue una introducción. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a comenzar y después vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y comentarios para terminar este encuentro. Entonces, como dije, la primera parte es el ayer, que es el descubrimiento de los rollos en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956. Qumran se encuentra ubicado
en la costa noroccidental del Mar Muerto, aproximadamente unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. A pesar de que el nombre es tan conocido, Qumran, no es el nombre original del lugar, es un nombre moderno. Qumran aparece en los escritos de viajeros europeos que llegan a Tierra Santa a fin del siglo XIX y oyen de los lugareños, de boca de ellos, el nombre Qumran, y probablemente el nombre originalmente sea árabe. Qamar en árabe significa luna, al igual que Jericó, que en hebreo es Jericó, y Areaj en hebreo también es luna, que se encuentra a unos 2 kilómetros al norte de Qumran. En Qumran hay unos edificios, eso es otro seminario. Y estos edificios fueron excavados entre 1951 y 1956. Desde el punto de vista físico no es un lugar muy extenso, son unos 100 metros por 80. Obviamente no es Teotihuacán, pero es un lugar de los más famosos en el mundo, precisamente por los manuscritos que se encontraron en las proximidades de Qumran. Según los investigadores, el lugar comenzó a ser repoblado para finales del siglo II y comienzo del siglo I antes de nuestra era, lo que llamaríamos la época macabea, y probablemente estuvo habitado por el término de unos 150 años y fue destruido en el segundo año de la revuelta por los romanos, contra los romanos, en el verano del 68 de nuestra era. Y obviamente los números son de acuerdo al orden del descubrimiento. La primera es la número 1. La cueva número 1 se encuentra al norte de los edificios que les acabo de mostrar. Fue hallada por beduinos que de manera casual argumentan que hallaron los primeros manuscritos. Y esta cueva se transformó en famosa no solamente porque fue la primera, sino porque en esa cueva se hallaron los 7 primeros rollos del Mar Muerto, que por rara casualidad fueron los más completos y los mejor preservados de todos los encontrados en Qumran, a excepción de algunos de la cueva última, la número 11, que luego voy a mencionar. La fama mundial de estos manuscritos se debe primero a las 2 copias que están en la imagen que ustedes ven, el rollo de Isaías manuscrito A y el manuscrito B. Son 2 copias de este libro bíblico, considerado en la tradición judía el profeta Isaías como el segundo en importancia después del mismísimo Moisés. Y es sin duda la razón por la cual le dio fama mundial este descubrimiento al encontrarse manuscritos de la Biblia hebrea, los más antiguos en el mundo. Y luego se encontraron también otros manuscritos, como la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, el apócrifo del Génesis, el comentario de Habacuc, rollo de Odayot. Cada uno es un seminario anual. Y la importancia es que en este caso encontramos obras desconocidas, que no sabíamos de su existencia antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Si por un lado encontramos copias antiguas de un libro que lo conocíamos como Isaías, pero no tenemos una copia tan antigua, y ahora tenemos también libros nuevos que no sabíamos de su existencia. Y cualquiera puede entender lo que significa para el conocimiento humano encontrar obras que no sabíamos de su existencia. Sea casualidad o no, esas obras se encuentran hoy en el santuario del libro y están bajo mi responsabilidad. Y sin duda son uno de los tesoros espirituales más grandes de la humanidad. Ahora, de manera específica voy a presentar muy brevemente algunos de estos manuscritos, por lo menos para que justifiquen el hecho que hayan venido. Uno de ellos, como es el manuscrito de Isaías, el manuscrito A. Cuando se halla más de una copia de un mismo libro en una de las cuevas, la clasificación sigue el orden alfabético, A, B, C. Por eso se nos llama el manuscrito A. Y este manuscrito A presenta una versión casi completa del libro bíblico de Isaías, conteniendo los 66 capítulos en su orden masorético, es decir, la versión que nosotros
tenemos hoy, lo que se llama el Textus Receptus o versión tradicional, en una versión muy próxima a la que tenemos en nuestras Biblias modernas. Próxima pero no idéntica. Lo que obviamente lleva a los estudiosos del texto bíblico a interesarse precisamente en la versión de estos textos, que en algunos casos presentan diferencias o llamamos variantes textuales a la versión que nosotros tenemos y que la tradición judeocristiana lo considera como versión inspirada. Y el manuscrito, específicamente el manuscrito A, está datado para finales del siglo II antes de nuestra era, es decir, es la época de los macabeos. En otras palabras, cuando este manuscrito fue copiado por el escriba, Jesús habría de nacer 100 años después, para que se ubiquen cuán antiguo es este documento. Ahora, para aquellos que no son biblistas, tienen que entender que antes del descubrimiento de este manuscrito, las versiones bíblicas que nosotros conocíamos en versión completa era el Códice de San Petersburgo, conocido tradicionalmente como el Códice de Leningrado del siglo XI, que es el manuscrito de la Biblia hebrea más antiguo completo del mundo, y el Códice de Alepo del siglo X, que a pesar de llamarse de Alepo, no nace en Alepo, una ciudad de Siria, o lo que queda de la ciudad en Siria, pero el manuscrito nace en la tierra de Israel, en Tiberíades, en la Alta Galilea, en el siglo X, y sea otra vez casualidad o no, también lo tengo en el santuario del libro. Y es considerada la versión de la Biblia hebrea más precisa del mundo, el Códice de Alepo. Es decir que, como entienden, cuando se hallan estos manuscritos, por primera vez tenemos ahora una versión de la Biblia hebrea, de un libro de la Biblia hebrea, 1000 años más antiguo de los que teníamos antes del descubrimiento. Lo que ya en sí claramente muestra el enorme significado de este descubrimiento. Pero este milagro podemos decir que es verdaderamente un milagro arqueológico. Y para que entiendan ustedes la dimensión de este milagro, les voy a mostrar un video de minuto y medio cuando estos manuscritos que fueron hallados en el 47 y que realmente las peripecias que rodean a estos manuscritos recuerdan una película de Spielberg, porque de esos 7, 4 de esos manuscritos fueron adquiridos por el archimandrita, lo que sería el equivalente al obispo de la iglesia sirio-jacobita de la antigua ciudad de Jerusalén, Atanasio Samuel, en julio de 1947, y esos manuscritos son sacados de Israel en 1948 como consecuencia de la guerra de independencia que estalla en mayo del año 48, y los lleva por primera vez a los Estados Unidos. Y su propósito era venderlos. Compra 4 de los rollos del Mar Muerto por la suma equivalente hoy de $100. Creo que hasta la Fundación Cristiana de Vera compraría por $100 4 rollos del Mar Muerto, ¿no? Sin solicitar préstamo a la Fundación Caja Canarias. Y la intención de Atanasio Samuel era no solamente mostrarlos en público, sino venderlos. Pero ahora quiere $1 millón. Eso es un buen negocio. Poner 100 y cobrar $1 millón. Y por primera vez en la historia, los rollos de los muertos están en exhibición no en la tierra de Israel, sino en Washington, D.C., en la Library of Congress. Y aquí les muestro un video en donde le muestra a 2 autoridades ese manuscrito, y quiero que se fijen físicamente cómo se ve ese manuscrito. El video no tiene sonido. Fíjense que es posible desenrollar un manuscrito de hace 2000 años. Sigan el dedo y ven que lo está tocando. Si yo hiciera algo así, no sería más el curador de los rollos. ¿Sí? Pero fíjense que lo toca sin problema. ¿Sí? Un manuscrito de hace 2000 años. Y ahora lo va a seguir desenrollando. Obviamente que el manuscrito está escrito en hebreo. Y ahora lo van a ver, quiero una imagen específica para que tengan ustedes idea del estado de preservación. Este documento tiene 2100 años.
fíjense el estado de preservación, está escrito en cuero de animal. Miren la extensión del manuscrito. Tiene 7 metros 34 centímetros y para entonces no sabían que es el segundo manuscrito más extenso hallado entre los rollos del Mar Muerto. Bueno, creo que ya se hicieron idea de esta joya cultural. ¿Qué más se halla entre los rollos del Mar Muerto? Uno de los documentos, a título de ejemplo, es el llamado el Apócrifo del Génesis, una obra escrita en arameo que recuenta las historias de Génesis entre los capítulos 5 y 15 del texto tradicional del Pentateuco. No es una copia del libro de Génesis que tenemos en nuestras Biblias como parte del Pentateuco, sino que es una obra novedosa, podemos llamar de tipo parafrástico, es decir, el autor anónimo comenta o recuenta las historias del Génesis. Y nos quedó la obra realmente, fue hallado en un estado muy frágil, muy dañado, así que solamente lo que nos quedó comprende lo que en nuestras Biblias son los capítulos 5 al 15, y esta copia es la única conocida de esta obra en el mundo. Es decir, solamente tenemos una. Otro ejemplo, pero en este caso de un carácter diferente, es el comentario o Pesha, que es un género literario que por primera vez lo conocemos gracias a Qumran, del libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta, forma parte de lo que se llaman los profetas menores en la Biblia hebrea, que vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Otra vez es una obra desconocida antes del hallazgo, escrita en hebreo, que interpreta en términos sectarios los oráculos del profeta Habacuc, que vivió a finales de la época del primer templo. Es decir, ¿qué entendemos por sectario? Significa que en este caso tenemos una obra que, a diferencia de las otras dos obras que formaban parte del judaísmo de esos años, en este caso solamente un grupo o un movimiento de carácter segregacionista, sea por la terminología, por la teología, por la sociología, interpreta en este caso los oráculos de ese profeta, y por medio de esa interpretación podemos entender no tanto al profeta Habacuc, pero sí a los hombres que interpretaron esta obra de la época romana, de la primera mitad del siglo I antes de nuestra era. Esto es simplemente un ejemplo de lo hallado en la cueva número 1. Pero de las 11 cuevas, la cueva más rica en descubrimientos es la cueva número 4, que se encuentra frente a los edificios de Qumran. En esta cueva se hallaron alrededor de 16.000 fragmentos de manuscritos. No me equivoqué en los ceros. 16.000 fragmentos de manuscritos. Solamente cuando fueron reconstruidos estos documentos, solo de esta cueva se obtuvieron 600 documentos. De los 1.000 mencionados, 600 vienen solamente de la cueva número 4. Ahora, por ejemplo, ¿qué se halló en este caso? Como ejemplo, tenemos fragmentos arameos de una obra que la conocíamos antes de Qumran, en una versión en etíope clásico, en Gez. Es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía o de Abisinia, conocido como el libro de Enoch o Enoch I, en versión etíope clásico. Y secciones de lo que llamamos composiciones enoquitas fueron hallados en Qumran en arameo. Y hoy tenemos la lengua original de esa obra, no en etíope clásico, sino en arameo. Luego de arameo fue traducido al griego, y del griego fue al etíope clásico. O, por ejemplo, se encontró, en este caso, un fragmento en griego del libro de Levítico, de la traducción de la Septuaginta, que es la traducción judía de las Escrituras, hecha en Alejandría entre el siglo III y siglo I antes de nuestra era. En este caso, en papiro. La mayoría de los rollos no muertos están escritos en cuero animal, en pergamino, pero este es en papiro, del libro Levítico manuscrito A. Y para que entiendan otra vez la singular importancia de este descubrimiento, antes de los rollos no muertos, esta versión de las Escrituras, hecha por judíos en Alejandría, no fueron preservadas por judíos. Los manuscritos de la Septuaginta fueron
transmitidos y copiados por cristianos. Y es una paradoja muy importante. La enorme mayoría de la sabiduría judía de la época del Segundo Templo no fue preservada por judíos. Los escritos de Filón de Alejandría, el gran filósofo judío, de Flavio Josefo, el gran historiador, la literatura apócrifa y pseudopigráfica, todas estas obras fueron transmitidas por cristianos, no por judíos. Es decir, que por primera vez teníamos restos de una obra judía preservada por judíos de hace 2000 años y no por cristianos. Es decir, que los rollos no muertos realmente han enriquecido enormemente nuestro conocimiento de la literatura judía antigua. La última cueva es la cueva número 11, que se encuentra al norte, próxima a la cueva número 3. De ahí viene este rollo, el rollo del templo, el 11Q19, que es el manuscrito del Mar Muerto más extenso, tiene más de 8 metros, escrito en hebreo. La copia que tenemos de la época herodiana, finales del siglo I antes de nuestra era y comienzos del primer siglo de nuestra era, también lo tengo en el santuario del libro. Escrito en hebreo, y que en esta obra se llama rollo del templo porque buena parte de la obra trata sobre el tema del templo, el templo ideal que Yahvé, el Dios de Israel, quería que fuera construido. Digamos, para que se hagan una idea muy rápida, de los materiales que tenemos en Qumrán, un 25%, un poco más de 200 copias de las 1000, son manuscritos de la Biblia hebrea, los más antiguos del mundo. Se encontraron copias de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Nehemías y del libro de Esther. Y en algunos casos, obviamente, tenemos varias copias de un mismo libro. Del libro de Salmos tenemos unas 36 copias, del libro del Deuteronomio tenemos 30, del libro de Isaías tenemos 21 copias. Pero solo una copia completa, la que les mostré, el manuscrito va de la cueva número 1. Un 27% son materiales que llamamos del judaísmo común, es decir, del judaísmo que era propio de esos años. En algunos casos, obras que nosotros conocíamos. Y en algunos casos, obras que no conocíamos. En Qumrán se encontró una enorme variedad de géneros literarios. Tenemos material litúrgico, unas 300 oraciones en Qumrán. Tenemos material sapiencial, material mágico, astronómico, exegético, legal, místico. Es decir, tenemos una plétora de materiales y podemos decir que casi no hay tema que no pase hoy por los rollos del Mar Muerto para aquellos que se interesan en el judaísmo antiguo. Y luego un 37% aproximadamente de esa literatura sectaria que para nosotros es clave para estudiar el mundo detrás de los rollos del Mar Muerto, porque por primera vez en la historia tenemos materiales no de la coalición, sino de la oposición. Como bien sabemos, la historia la escriben los que ganan, y aquí tenemos la literatura de los que perdieron. Y en ese caso es un aporte totalmente original al estudio de la historia antigua. Ahora, cuando muchas veces se habla de los rollos del Mar Muerto, se piensa en los rollos de Qumrán, pero el concepto rollo del Mar Muerto no incluye solamente Qumrán. Fíjense otros sitios en el desierto de Judea donde se hallaron también manuscritos. Desde Wadi Dalia, en el sur de Samaria, al norte del Mar Muerto, se encontraron manuscritos samaritanos del siglo IV. No tienen que ver con los rollos del Mar Muerto que hoy presenté, pero forma parte del judaísmo de lo que llamamos el comienzo de la época helenística en la tierra de Israel, del siglo IV. Al sur de Qumrán encontramos en Wadi Murabat, en Wadi Sdir, en Nahal Heber, en Nahal Seilim, incluso en Masada, que es el palacio de Herodes el Grande, el palacio de invierno de Herodes el Grande, la mayor joya arquitectónica que tiene Israel, obviamente después de los restos del templo en Jerusalén. Y en todos estos lugares se hallaron materiales de la época del Segundo Templo, incluso en algunos casos manuscritos bíblicos, pero nada parecido a Qumrán. Por la variedad, por la cantidad, por el estado de preservación de los materiales, Qumrán es único. En total, como bien dijo la profesora, se encontraron solo de Qumrán aproximadamente unos 1000 manuscritos. Para que tengan una idea, antes de Qumrán teníamos solamente un pequeño manuscrito, el papiro Nash, de mediados del siglo II ante nuestra era, que se encuentra en el Museo Británico, probablemente originado en Egipto, en Oxyrhynchus,
que es un texto pequeño de carácter litúrgico, pero con citas de la Biblia hebrea, y era todo lo que teníamos. Y ahora tenemos 1000 documentos, más de 100.000 palabras tenemos ahora del judaísmo de hace 2000 años. Y uno de esos lugares es precisamente Nahal Heber. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en Nahal Heber? Porque desde 1956 no se han hallado textos en Qumran. Como pueden imaginarse ustedes, es el lugar más investigado en la tierra de Israel, con la esperanza de encontrar nuevas cuevas con nuevos manuscritos. Y desde esos años hasta ahora hay una competencia no declarada entre beduinos y arqueólogos. ¿Quién llega primero? Todos quieren llegar a los manuscritos, porque ese es el verdadero tesoro. Y hace 1 año y medio atrás, 2 años, ya estamos en octubre del 22, fue en marzo del año 2021, hubo un hallazgo que me pareció importante poderlo compartir con ustedes, que es el hallazgo en la cueva del horror, y que tiene que ver con esto, con los rollos que no solamente se encontraron, como dije, en la década del 40 y 50 del siglo pasado, sino que se acaban de encontrar hace unos meses atrás. El hallazgo de los fragmentos bíblicos ocurrió en noviembre del año 2019 y el anuncio público fue hecho en Jerusalén en marzo del año 2021 por la Autoridad de Antigüedades de Israel. La Cueva del Horror se encuentra en territorio israelí, es al sur de Qumran, no es en la misma zona, pero es muy próximo también al Mar Muerto. Y en esta cueva, es una cueva de muy difícil acceso. Pero para que se hagan una idea, lo peligroso que es poder llegar a estas cuevas. No solamente el desafío que representa la investigación, sino incluso el esfuerzo físico que representa. Les traje aquí un video tomado de un dron. Fíjense, para poder llegar a esa cueva. En caso de que quieran venir a Israel, pueden practicar aquí snapping, ¿sí? Fíjense en la geografía de estas cuevas, que como voy a explicar, el origen de estas cuevas eran cuevas que servían de refugio a los rebeldes contra los romanos, pero fíjense en dónde están ubicadas. En el desierto de Judea. Como ven, solamente llegar es una verdadera aventura. Y les puedo asegurar que es muy peligroso, realmente. Por eso los beduinos siempre le ganan a los arqueólogos. Pero en este caso podemos decir de una vez que los arqueólogos le ganaron a los beduinos. Entonces, ¿qué encontraron los arqueólogos? Encontraron, por ejemplo, restos momificados de una niña con parte de la piel, cabello y tendones, envueltos en una tela de aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Me acuerdo haber visitado el Museo de los Guanches, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife, y me mostraban con orgullo, obviamente, los hallazgos de aquí. Obviamente, la tierra de Israel es muy antigua. Y como pueden imaginar, aquí no son restos de la comunidad de Qumran, son de hace 6.000 años. Pero de todas maneras nos muestra que ya los hombres llegaban a esas cuevas y habían servido también para, en algunos casos, de habitación o de enterramiento. Pero lo que realmente sacudió el interés mundial fue el descubrimiento en esa cueva de estos pequeños fragmentos, que obviamente no es la Mona Lisa. Pero cuando hablamos de manuscritos antiguos, un texto con una letra ya revela un gran interés y emoción. En este caso, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel hallaron 70 fragmentos de pergamino y papiro, cuando en 30 de ellos quedaron restos de escritura. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades estudiaron, descifraron y reconstruyeron estos fragmentos escritos en griego. La mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en hebreo, identificando en ellos restos de algunos libros pertenecientes a los profetas menores, como el caso de Nahum y Zacarías. La imagen que les muestro es una reconstrucción de varios fragmentos de Zacarías, el capítulo 8, versículos 16-17. Y suponiendo, yo sé que
exagero, pero suponiendo que no los conocen ustedes de memoria el texto, para que tengan una idea, el texto en la versión masorética dice, este profeta de la época persa, he aquí las cosas que debéis hacer, decid verdad unos a otros, juicio de paz, juzgad en vuestras puertas, mal unos contra otros no meditéis en vuestro corazón, y juramento falso no améis, porque todas estas cosas las odio yo, oráculo de Yahvé. Como ven, no cambió mucho el mundo. Siguen siendo los mismos temas que preocupaban en la época persa hace 2500 años y lo que lo preocupan las sociedades modernas. Las cuevas en la zona del Mar Muerto, en este caso, sirvieron como cuevas de refugio y huida de los rebeldes contra Roma, y específicamente en la segunda revuelta contra los romanos entre el 132 y 135, dirigida la revuelta por Bar Kokhba, un líder de carácter mesiánico. Y las distintas cuevas están ubicadas a lo largo de la costa occidental del Mar Muerto, y específicamente quiero mostrarles en la zona de Nahal Heber. Hay dos cuevas que llamaron la atención de los investigadores: la cueva de las cartas y la cueva del horror. Yo voy a hablar de la cueva del horror, pero para presentarlo en contexto, quiero mostrarles una cueva próxima, que es la cueva de las cartas, que es otro de los grandes hallazgos arqueológicos en la tierra de Israel, llevada a cabo entre 1960 y 1961 por el más famoso arqueólogo de la tierra de Israel, Yigael Yadin, que se encuentra en la imagen superior izquierda. Yigael Yadin fue el viceministro del gobierno de la administración de Menachem Begin, que firma la paz con Egipto, con Sadat, y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y encuentra en esa cueva un archivo de una mujer bávata, 35 documentos legales en arameo, nabateo y griego, pero lo que le dio realmente fama mundial a este descubrimiento es haber hallado cartas de ese rebelde que yo mencioné, Bar Kokhba, que por cierto el nombre aparece citado en las obras de los padres de la Iglesia, en Orígenes de Cesarea del siglo IV, el gran historiador de la Iglesia, y el nombre Bar Kokhba es un nombre en arameo que significa hijo de la estrella, que es un apelativo mesiánico basado en los oráculos del profeta pagano Balaam en el libro de Números. Y en este caso tenemos cartas escritas o dictadas por el mismísimo Bar Kokhba, y hoy sabemos cómo se llamaba. Su nombre era Shimón, hijo de Kuziba. Hasta ahora nosotros no sabíamos cómo se llamaba, lo conocíamos por el apelativo, ¿sí? Y que era ya una figura legendaria en la historia del pueblo de Israel, y ahora encontramos testimonio físico de la existencia de esta persona. Y lo increíble, para que entiendan, es que en los años en que Yigael Yadin encuentra estos hallazgos de manuscritos en la cueva de las cartas, otro profesor, en este caso de la competencia de la Universidad de Tel Aviv, el profesor Yohanan Aroni, encuentra en esa cueva del horror, encuentra fragmentos en griego de los profetas menores. Como ven, tenemos 9 fragmentos en esa cueva. Y fueron hechos en 1961. Y esto tiene que ver con otro tema importante. En los años 50, cuando se estaban encontrando o trabajando los rollos del Mar Muerto, se estaban descubriendo, se conformó una convención internacional por el gran biblista Roland Devaux, el director de la Escuela Bíblica Francesa, l'École Biblique, hasta hoy en día uno de los centros más importantes de estudios bíblicos en el mundo, y trabajaban en el Museo Rockefeller, que se hoy encuentra todavía en la ciudad oriental de Jerusalén, y llegan beduinos y les ofrecen manuscritos que según ellos los habían encontrado en Wadi Seyal, y otra vez también son fragmentos de los profetas menores, y entre los años 1952 y 1954 los investigadores compran a los beduinos esos fragmentos. Y todos estos materiales, los comprados en las décadas del 50, los hallados por Aroni en la década del 60, son publicados por el famosísimo biblista, el profesor Emanuel Tov, hoy profesor emérito de la Universidad Hebrea, y ganó el premio de Israel
por dirigir el proyecto de publicación Los rollos del Mar Muerto, y a partir de esos manuscritos, de esos fragmentos, trata de reconstruir parte de este manuscrito. Y hoy realmente lo que nosotros sabemos es que esos 9 fragmentos que recién dije se acaban de encontrar formaban parte de ese hallazgo que tuvo la mala suerte ese manuscrito, que 3 veces en momentos diferentes se encontraron fragmentos del mismo. Uno en la década del 50, los beduinos, en la década del 60, Aroni, y ahora los arqueólogos israelíes. Es decir, los nuevos fragmentos en griego descubiertos recientemente por los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel en la Cueva del Horror, como dijimos, fragmentos de Zacarías y Nahum, habrían formado parte originalmente del manuscrito reconstruido por el profesor Immanuel Tov, a partir de los fragmentos hallados en ese mismo sitio por Aroni en el año 60 y los adquiridos por los beduinos en los años 52 y 54. Y de aquí entonces que los fragmentos nuevos habrían formado parte de un documento ya conocido desde hace años. ¿Y por qué les dije esto? Porque hablamos de los mitos y realidad. Si ustedes van al internet y buscan cómo se dio a conocer la noticia en el mundo del anuncio de estos 9 fragmentos, la sensación es que habían encontrado fragmentos de Jesús. Es decir, que el mundo se ve sacudido por este nuevo descubrimiento. Bueno, obviamente tienen una importancia muy grande, son restos de un texto bíblico de la traducción en griego de hace 2000 años, pero es de fragmentos de un documento que ya lo conocíamos. Y no es algo que va a revolucionar el pensamiento o el conocimiento, pero como bien sabemos hoy, lo importante es dar la noticia, nadie tiene que probar la verdad de lo que se dice, porque evidentemente después ya pasamos a otra noticia y ya todos se olvidaron de lo que se dijo. Por lo tanto, me parecía importante también en este contexto también poner las cosas dentro de los parámetros científicos a destacar. Pero como dije, no solamente hay un ayer, no solamente hay un hoy, sino también hay un mañana. Y es que los rollos del Mar Muerto hoy no solamente representan y significan que son textos que nosotros hoy tenemos en mano, esperando siempre encontrar nuevos manuscritos, sino que las nuevas tecnologías permiten descubrir, en algunos casos, restos de un texto que el ojo humano ya no puede ver, pero que está también presente en ese documento. Y para nosotros es como descubrir un nuevo texto. Y en este caso, la información que nos pueden dar estos documentos lo podemos nosotros obtener a partir de las nuevas tecnologías. El primera de ellas que quiero mostrar es el uso de la imagen multiespectral, que es una técnica fotográfica desarrollada en los últimos años, que es diferente a la imagen infrarroja. Miren, ustedes tienen ahí una imagen en donde cómo se ve un resto de un manuscrito, porque la mayoría de los manuscritos se ven así, en donde es muy difícil o casi imposible poder recuperar la lectura del texto. Y en la década del 50 del siglo pasado fue cuando se descubrió la técnica de fotografía infrarroja, que permite poder fotografiar, en este caso los documentos, y poder mejorar obviamente la lectura de los mismos. Sin embargo, hoy nosotros sabemos que la fotografía infrarroja no siempre permite descubrir trazos o restos de un texto que alguna vez estuvo y que hoy desapareció y que la tecnología de fotográfica infrarroja no permite descubrir. Textos, por ejemplo, que al ojo humano nos parece que está totalmente sin escritura, y resultó ser que había restos de escritura. Y para eso se utiliza esta nueva tecnología, la imagen multiespectral, y hoy uno de los laboratorios más importantes del mundo están en Jerusalén, de la Autoridad de Antigüedades de Israel. ¿Qué es la técnica multiespectral? Una imagen multiespectral es la que captura datos de imágenes dentro de rangos de longitud de onda específicos a través del espectro electromagnético. Las longitudes de onda pueden estar separadas por filtros o mediante el uso de instrumentos sensibles a longitudes de onda particulares, incluida la luz de frecuencia más allá del rango de luz visible como infrarrojo y ultravioleta. La obtención de imágenes espectrales puede permitir la extracción de información adicional que el ojo humano no captura
con sus receptores del rojo, verde y azul. Y fue desarrollado originalmente para imágenes obtenidas del espacio. Se desarrolló en NASA para poder mejorar la calidad de las imágenes satelitales. Y también ha encontrado aplicación en el análisis de documentos y de pinturas, que como sabemos muchas veces, también las pinturas tienen restos o trazos de imágenes anteriores que están cubiertas hoy por la imagen que el ojo humano ve y que nos permite ver la historia de ese cuadro. Yo les traje aquí un video, más o menos de 1 minuto, que comienza con un texto en inglés donde explica simplemente de cómo ellos realmente fueron cambiando las ondas de frecuencia y a partir de eso las imágenes luego las combinan y el resultado es lo que ustedes van a ver. Ahora van a ver que comienza, aquí les explica cómo ellos obtuvieron las imágenes, pero lo importante es lo que van a ver ustedes ahora y ven que un texto que el ojo humano no puede ver, la imagen precisamente, fíjense ahora lo que va sucediendo, es sencillamente magia. Fíjense que también le permite a los conservadores ver el estado del manuscrito. Y después, de acuerdo a los parámetros, los pueden comparar cuando vuelven a hacerle una serie de fotografías para ver el estado de deterioro que sufre el manuscrito. Específicamente es un fragmento del libro de Génesis. Es el comienzo, ¿sí? Cuando en un comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Eso es lo que dice en hebreo, ¿sí? Es decir que hoy, como ven, la fotografía es un recurso fundamental en el estudio de los rollos del Mar Muerto. Si en un comienzo de la investigación eran arqueólogos, teólogos, biblistas que estudiaban los textos, hoy tenemos que estudiar esos documentos con otros especialistas de otros campos. Y si ya seguimos en esta atmósfera de ciencia ficción, otro de los campos novedosos en el estudio de los rollos del Mar Muerto es el estudio del ADN de los rollos. Y en este caso quiero tomar un ejemplo. Una de las obras halladas en Qumrán es conocida como los Cánticos del Sacrificio Sabático. Es una composición litúrgica representada abundantemente en las cuevas de Qumrán con 9 copias. 9 en Qumrán, pero tenemos una 10ª copia que fue hallada en Masada. Masada, como dije, es el palacio de invierno de Herodes el Grande, que se encuentra a unos 40 kilómetros al sur de Qumrán, y ahí encontraron otro testimonio de esta misma obra, que 9 de ellas encontró en Qumrán, que es la copia de Masada. Esa obra es conocida hoy como el Cánticos del Sacrificio Sabático, pero en su origen le fue dado el nombre de liturgia angelical, porque el contenido de esta obra habla de los cantos que los ángeles le cantan como parte de la liturgia celestial a Yahvé entrado en la carroza celestial. Y este texto está datado entre la mitad del siglo I antes de la era común, el 4Q 400, que es la copia más antigua, y la mitad del siglo I de nuestra era, que es la copia de Masada. La obra fue compuesta por 13 cánticos, en hebreo shirim, destinados a ser recitados durante los 13 sábados consecutivos. Y esto es importante porque había 4 ciclos, y el calendario de Qumrán estaba basado en el calendario lunar, a diferencia del calendario actual de los judíos, que tiene origen en la época grecorromana, que es lunisolar. Cada uno de estos cánticos se haya introducido por una fórmula fija para todos ellos, excepto para el sábado séptimo. Los investigadores han propuesto tanto un origen extra-qumránico como qumránico para esta obra. Es decir, además de la importancia que tienen estos textos para el estudio de la literatura y de las cuestiones espirituales, también hay preguntas históricas, como por ejemplo, ¿quiénes los escribieron? ¿Cómo los utilizaron? ¿Cómo llegaron? Y los historiadores nosotros obviamente queremos por lo menos intentar dar respuesta a esas preguntas. Y en este caso, la gran cuestión específicamente como case study de este documento era: ¿esta obra tiene como origen la comunidad del Mar Muerto o era una obra que se encontró en Qumrán pero era utilizado también por otros judíos? Esta disputa parecería haberse resuelto en favor de un origen extra-qumránico, como resultado del análisis del ADN de los cueros en los que este documento fue escrito.
Según la investigación encabezada por el profesor Noam Mizrahi, entonces miembro de la Universidad de Tel Aviv y hoy es profesor de la Universidad Hebrea, director del Departamento de Biblia, Universidad Hebrea y de investigador en la Universidad de Uppsala en Suecia, al comparar el ADN de la piel del pergamino de este manuscrito hallado en Masada con el resto de los 9 manuscritos de este documento hallado en Qumrán, llegaron a la conclusión de que el primero tenía una composición genética totalmente diferente, es decir, no vienen de los mismos animales. Y entonces probablemente no venga del mismo lugar. Y esto tiene consecuencias históricas. De aquí la conclusión, pues, que el documento habría sido traído de fuera de la comunidad, y no como lo había sugerido en su momento el arqueólogo Yigael Yadin, que el mismo había sido traído por un miembro de la comunidad del Mar Muerto, probablemente por ahí un esenio, al sumarse a los rebeldes de Masada. Es decir, aquí, como ven, hay consecuencias para la historia. Si acaso los qumranitas que vivieron en Qumrán participaron de la revuelta e incluso se sumaron a los rebeldes que eran de un grupo diferente, eran los sicarios, un grupo extremista del punto de vista religioso, que venían de círculos fariseos, y se habrían sumado a la revuelta, como lo suponía Yigael Yadin, pero ahora la conclusión es que ese documento viene por ahí de otros círculos. Por lo tanto, otra conclusión a la que se arribó gracias a este estudio es que esta composición no solo habría sido conocida en círculos qumranitas, sino también que la misma habría sido conocida en círculos amplios del judaísmo de esos años. Significa que esta obra, como dije, de carácter litúrgico, por ahí fue utilizada por los miembros de la comunidad del Mar Muerto, pero no se origina en la comunidad del Mar Muerto. Lo que entonces nos permite entender de otra manera el judaísmo de esos años, que nosotros como historiadores precisamente usamos y vemos a estos manuscritos como un recurso también para el estudio de la historia. Y el tercer recurso que hoy se está utilizando, y acaba de aparecer estos materiales hace pocos meses atrás, es la paleografía y el uso de la inteligencia artificial. Para que puedan entender esto, los voy a presentar en contexto. A comienzos del siglo XX, llegó a manos de W. L. Nash, el secretario de la Sociedad Bíblica de Arqueología, 4 fragmentos de un texto probablemente litúrgico, yo antes lo mencioné, escrito sobre papiro con citas bíblicas, de los 10 mandamientos y el Shema Israel, que es la oración central de la fe de Israel, en el libro del Deuteronomio. Datado gracias a su escritura para mediados del siglo II antes de nuestra era. Para entonces el papiro Nash era el único manuscrito bíblico que tenía como origen los tiempos antiguos. ¿Se acuerdan que les hice mención? Eso era todo lo que teníamos de la época del Segundo Templo. Y frente a eso se halló el rollo de Isaías. Tenemos ahora más de 7 metros de un rollo. Y entonces hay una ciencia que se llama la paleografía, es decir, el estudio de la escritura antigua. Dado que nosotros sabemos que los escribas escriben o diseñan las letras según una moda cultural. Y entonces los paleógrafos pueden datar de una manera relativa, no absoluta, un documento según la forma de las letras. ¿Qué hicieron aquí los estudiosos? Compararon las letras del papiro Nash con las letras del rollo de Isaías. Y de esa manera pueden ir viendo cómo las letras se van transformando y a partir de esa transformación se pueden datar manuscritos. Aquí tienen 1 minuto para memorizarlo. Fíjense, por ejemplo, es la letra Hey, lo que sería equivalente a la H nuestra, que ven que tenemos testimonios desde el siglo V, lo tenemos, por ejemplo, con los manuscritos de Elefantina, en la primera catarata en el Nilo, escritos en arameo, hasta, por ejemplo, el siglo II. Entonces podemos ver cómo la letra se va transformando. Y eso le permite realmente a los paleógrafos a datar un manuscrito. Entonces, los historiadores y ahora específicamente los paleógrafos se hicieron una pregunta. Tenemos el libro de Isaías, son 7 metros. La pregunta fue, ¿cuántos escribas participaron en la copia de este manuscrito? Es decir, ¿cuántos? Y aquí, como siempre sucede, hay polémicas entre los investigadores. De eso vivimos, ¿no? De las polémicas. Una, por ejemplo, la sostenida por el malogrado profesor Peter Flynn de Canadá y el profesor Eugene Ulrich de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Ellos afirmaban que hay un escriba original, es decir, hay un escriba, con adiciones hechas por 2 o 3 escribas posteriores, pero la masa crítica es un escriba. Y luego
dos prestigiosos investigadores, el profesor Immanuel Toff y el profesor George Brook de la Universidad de Manchester, llegaron a la conclusión que hay dos escribas diferentes que ellos identificaban entre las columnas 1 y 27 y 26 y 54. Obviamente para personas normales es una discusión de tipo bizantino, ¿no? Esotérica, pero para los investigadores es muy importante para ver cómo estos libros se producían, cuántas personas participaban y si acaso podemos encontrar diferencias, no solamente en la forma, sino en contenidos, precisamente en el hecho de que podemos identificar escribas diferentes. Y entonces, como dije, el profesor Popovich, que dirige el Instituto de Qumran en Groningen, en Holanda, con otros investigadores utilizando el uso de la inteligencia artificial, lo que hicieron es ahora, con el uso de algoritmos, le permiten ahora el análisis detallado de cada una de las letras en 7 metros 34 centímetros. Y los algoritmos de manera automática van analizando cada una de las letras y empiezan a encontrar diferencias en los trazos de las letras, en el grosor, en la dirección del trazo de la letra. Y la conclusión, les ahorro ahora el esfuerzo de leer el artículo, la conclusión es la siguiente. Para el 1Q Isaías manuscrito A, dice el profesor Popovich, hemos encontrado nueva evidencia de dos grupos separados, con una clara ruptura más o menos en el punto medio del manuscrito, lo que demuestra, a pesar de la escritura casi uniforme, la presencia de dos estilos de escritura, de dos escribas diferentes en las columnas 1 y 27 y columnas 28 y 54. Es decir, hoy, utilizando una nueva metodología, podemos probar que la afirmación del profesor George Brook y Toff era la correcta. Hay dos y no uno. Si bien las diferencias entre las dos mitades pueden parecer pequeñas, en el sentido de que se encuentran muy cerca una de la otra, los puntos individuales, las columnas, no entran en las áreas de la otra, y el hecho de que la ruptura sea estadísticamente significativa hace que la separación sea clara. Es decir, que encuentran los algoritmos que se pueden establecer dos grandes categorías que están concentradas entre las columnas 1 y 27 y 28 y 54. Aunque no se puede descartar por completo que la clara separación entre las dos mitades del manuscrito y que las diferencias en los patrones de escritura se deban a un cambio de instrumento de escritura, por ejemplo, un estilete diferente, a la fatiga o alguna lesión que habría sufrido el escritor al pasar a la segunda mitad del manuscrito, la explicación más directa es que se produjo un cambio en los escribas. La similitud en la escritura entre diferentes escribas puede indicar una formación común compartida por los escribas, tal vez en un entorno escolar o en un entorno social cercano, como en un contexto familiar en donde un padre le ha enseñado a escribir a un hijo. Independientemente de la explicación exacta, nuestro estudio demuestra la capacidad de imitar de cerca el estilo de escritura de otro escriba, tanto que los eruditos modernos no han podido distinguir entre los dos escribas del rollo de Isaías manuscrito A. Esta capacidad mimética puede atestiguar cierto grado de profesionalismo de los escribas, a pesar de que los investigadores modernos han caracterizado al manuscrito de Isaías como un manuscrito descuidado. Es decir, como ven, el uso de esta tecnología, que es sencillamente ciencia ficción, nos permite ahora el uso de un criterio objetivo para poder identificar la presencia de más de una mano. Y como ejemplo de esto les quiero mostrar que este fenómeno de encontrar en un mismo manuscrito la presencia de más de un escriba, lo hallamos también en el comentario de Habacuc, ¿se acuerdan que lo mencioné al comienzo? En donde al final de la columna 12 y hasta el final del manuscrito, las primeras líneas de la columna 13, hizo su aparición el escriba B. Por supuesto que no sabemos ni quién era el A ni cuál era el B. Y para que se den cuenta, aunque no lean hebreo, ven ustedes que los trazos de las letras son diferentes. Véanlo simplemente como grafía. La primera letra es la Aleph, lo que sería la A. Fíjense que es diferente el trazo. Es decir, aunque no sean ustedes paleógrafos, pueden ver que es una mano diferente. Y en este caso, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en las últimas líneas de la columna 12 y comienzo del 13 lo escribe otro escriba? ¿Habrá fallecido? ¿Lo echaron? ¿Renunció? No sabemos. Pero lo que sabemos es que hay otra mano. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, que la mano del segundo escriba es una mano menos experta, menos cuidadosa que la anterior. Lo que significa también que nos muestra
en algunos casos, de qué tipo de estrato social puede medir el escriba. Es decir, el primer escriba, que es el que escribió la mayor parte de la obra, es un escriba de alta calidad, lo que nos muestra entonces que el texto era un texto muy importante para la comunidad, porque en ese caso el trabajo lo hizo un experto de alto profesionalismo. Y si ya mencionamos el comentario de Habacuc, quiero aprovechar esta oportunidad para anunciarles una primicia. Después de haber colocado las imágenes de este documento en una plataforma Google en los años 2011, ustedes ven aquí, y para aquellos que no lo conocen, tienen debajo de la imagen la dirección en el Internet, que ustedes pueden llegar al sitio del Museo de Israel. Nosotros, por primera vez en el mundo, en septiembre del 2011, colocamos 5 de los 8 manuscritos de la colección del Santuario del Libro en Google. Es decir, hoy ustedes pueden ver los manuscritos que tenemos en nuestra colección en una calidad de 1200 megapíxeles, que es mejor que tenerlos frente a los ojos. Es decir, el ojo humano no puede ver en esa calidad los manuscritos. Desde entonces, por ejemplo, nuestro sitio es utilizado regularmente por universidades en el mundo entero para estudiar los rollos del Mar Muerto, precisamente a través del sitio online. Eso lo hicimos en el año 2011, pero simplemente nosotros subimos las imágenes. Y hace unos 2 meses atrás, el Museo de Israel lanzó en español una edición de este excepcional manuscrito del Mar Muerto orientada al público lego en la materia. Este libro, llamado Pesher Habacuc, una clave profética a los rollos del Mar Muerto, fue escrito por el profesor Noam Mizrahi de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Se acuerdan que antes lo mencioné? Es el profesor del ADN y escribió un fantástico libro. En este caso no tienen que creerme porque soy el editor general de la obra y escribí el ensayo preliminar, pero realmente hizo un trabajo fantástico y en realidad Noam entendió lo que era el deseo mío como director del proyecto, que era poder acercar esta obra al público en general. Y esto es importante que haya sucedido este año, porque este año estamos celebrando el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y aunque no lo crean, entre las decenas de miles de publicaciones que hay, estos documentos fueron publicados en ediciones científicas, en todas las lenguas modernas. Los documentos, inclusive el rollo de Habacuc, fue publicado en español en una fantástica edición por el gran qumranólogo español Florentino García Martínez, pero no hay ningún comentario escrito o dedicado o orientado a un público no experto. Y entonces, en este caso, nos encontramos con la paradoja que después de 75 años, todavía la mayor parte de la humanidad no sabe lo que dicen los rollos del Mar Muerto. Saben las historias, lo que llamamos la pornografía alrededor de los rollos. ¿Sí? Conocen la historia de los beduinos, conocen la historia de las falsificaciones, de los escándalos, pero no saben lo que dicen los rollos. Y lo que me era muy importante como curador es que el conocimiento de estos rollos le llegara al público en general. Y esta versión tiene su contraparte en inglés. Enviaremos en unas semanas más la edición a prensa y obviamente en hebreo, que ya está en venta en Israel. De aquí yo regreso en camino a Israel, me quedaré una semana más en la península, promoviendo y haciendo conocer esta obra en Madrid, en Vitoria, en Barcelona, en Granada, ¿sí? Precisamente para acercar al público, porque en última instancia el rollo de Habacuc no es patrimonio solamente del pueblo judío, sino de la humanidad. Y es una oportunidad para que ahora también el público no especializado pueda acceder a esta obra. Y esperamos que es la primera de una serie de publicaciones que haremos en el Santuario del Libro para diseminar el contenido de este tesoro espiritual. Es decir, la idea es que en los próximos años podamos publicar el resto de los manuscritos que tenemos en nuestra colección. No todos los manuscritos, esos 1000, sino los 8 manuscritos que tenemos, que son los más completos y mejor preservados. ¿Qué tiene de original esta obra? No solamente va a haber imágenes de los textos, sino que va a haber una traducción del texto, un comentario literario, histórico, teológico, y también notas textuales o lingüísticas. Y precisamente, dado que todo el propósito también de esta visita a Canarias era darles a ustedes eso, acercarles al conocimiento esto, con permiso de la empresa que junto con el Museo de Israel apoya este proyecto, aquí tienen ustedes el sitio www.acc
artescrita.com. Si ustedes llegan y utilizan este cupón, pueden obtener un descuento del 30%. ¿Sí? Así que ya les convino haber venido hoy a la noche aquí. Y como les dije, el único interés mío es que le llegue a la mayor cantidad del público posible, porque esa es la idea, es compartir con ustedes este tesoro espiritual. Y quiero terminar esta presentación en donde humildemente, y van 56 minutos, como les dije, 1 hora neto. Pensé, ¿cómo puedo terminar este encuentro? Y me parecieron muy apropiadas terminarlos con las reflexiones que el gran arqueólogo israelí, el profesor Yigael Yadin, que en su momento también él compró 4 rollos del Mar Muerto y su padre compró 3, así que entre padre e hijos compraron 7. Y son los rollos del Mar Muerto que tenemos en la colección de Santuario del Libro. Publicó ya un libro clásico llamado El significado de los rollos del Mar Muerto para fines de los años 50 del siglo pasado. Y él escribe su introducción y termina con estas palabras que me pareció que viene muy apropiado también para terminar la presentación del día de hoy. Así escribió Yadin. No puedo evitar la sensación de que hay algo simbólico en el descubrimiento de los rollos y de su adquisición en el momento de la creación del Estado de Israel. Es como si estos manuscritos hubieran estado esperando en cuevas durante 2000 años, desde la destrucción de la independencia de Israel hasta que el pueblo de Israel volvió a su casa y recuperó su libertad. Este simbolismo se ve aumentado por el hecho de que los 3 primeros rollos fueron comprados para Israel por mi padre el 29 de noviembre de 1947. El mismo día en que las Naciones Unidas votó a favor de la recreación del Estado judío en Israel después de 2000 años. Y estos hechos pueden haber influido en mi aproximación a los rollos. Fue una experiencia muy emocionante, difícil de expresar con palabras. Ver los rollos originales y estudiarlos, sabiendo que algunos de los manuscritos bíblicos fueron copiados solos unos cientos de años después de su composición y que estos mismos rollos fueron leídos y estudiados por nuestros antepasados en el período del Segundo Templo. Ellos constituyen un eslabón vital, perdido durante mucho tiempo y ahora recuperado, entre aquellos tiempos antiguos tan ricos en pensamiento civilizado y el día de hoy. Y así como un lector cristiano debe conmoverse por el conocimiento de que aquí tiene un manuscrito de una secta a quien los primeros cristianos pudieron haber conocido y por quienes podrían haber sido influidos, así también un israelí y un judío no pueden encontrar nada más conmovedor que el estudio de los manuscritos escritos por el pueblo del libro en la tierra del libro hace más de 2000 años atrás. Y hoy tuve el honor, como director del Santuario del Libro, compartirlo aquí en la bendita tierra de Canarias. Muchas gracias.